y su capital. Entre los años 2004 y 2006, uno de los temas de los que más se hablaba era de los videos de terror. En estos años, ver estos videos en internet no era muy común y era muy difícil encontrarlos. Por esa razón, durante esos años, un cazafantasmas famoso que empezó a presentarse en diversos programas de televisión para mostrar los videos paranormales que había grabado. Otros programas empezaron a presentar a otros cazafantasmas y otros videos de terror para tener mayor audiencia. Esto ocasionó que existiera una tendencia en la que distintos programas de televisión presentaran videos de fenómenos paranormales. Entre los estudiantes de las diversas escuelas hablaban de los videos que habían visto en días anteriores. Uno de estos programas fue uno llamado Incógnito. Tuvo como conductor principal a una persona llamada Facundo, quien era un escéptico de los temas paranormales y tachaba de charlatanes a todos los que se presentaban en sus videos. Aprovechando esta tendencia, dedicó varios programas a los temas sobrenaturales. En uno de los shows de su programa, Facundo empezó a retar y a maldecir a demonios, espíritus y duendes para demostrar que nada de eso era verdad. Después se metió a un panteón a la medianoche para ver si capturaba algún fenómeno paranormal. Mientras iba caminando, iba gritándole a los espíritus que se aparecieran, que no les tenía miedo y que no creía en ellos. A la 1 de la mañana, en una de las tumbas, se escuchó el lamento de un niño. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? Al voltear, le pareció ver una niña arrodillada frente a una tumba. Burlonamente, se acercó a la niña para preguntarle que qué hacía allí. Amiga, ¿cómo te llamas? Cuando la niña volteó, sus ojos brillaron por completo. ¡Ey, güey! ¡Por favor! Sin saber qué hacer, Facundo salió corriendo y él, junto con su equipo de producción, abandonaron el lugar. Aterrado, le llamó a Juan Ramón Sáenz para decirle que no sabía qué hacer, puesto que había retado a los fantasmas del lugar. Juan Ramón acudió a donde estaba Facundo y después de tranquilizarlo, lo acompañó hasta su casa. Desde ese momento, Facundo no volvió a tocar el tema en su programa. Leyendas de Monterrey. Brujas de Monterrey. Los habitantes de diversas partes de Monterrey aseguran que han sido avistadas brujas que sobrevuelan en la cima del Cerro de la Silla. En el año 2006, en internet, se dio a conocer el video de una supuesta bruja que sobrevolaba por los terrenos. Y no solo avistamientos, los vecinos también han comentado que estos seres han atacado a las personas durante la noche. En el año 2004, en el municipio de Guadalupe, se dio a conocer la noticia de que un policía había sido atacado por una bruja a las 3 de la mañana, cerca del Cerro de la Silla. El uniformado cuenta que una noche, mientras vigilaba la zona, un extraño objeto negro cayó de uno de los árboles. Repentinamente, sacó sus alas y empezó a volar frente a los faros de la patrulla, mostrando su horripilante forma de bruja. El policía la describe como una mujer de capucha negra, con ojos negros y ciegos. Cuando la criatura se llevó las manos a la cara, pudo ver que tenía garras en lugar de dedos. La bruja trató de romper la ventana, pero el policía puso su auto en reversa para escapar. Debido al nerviosismo, se cayó del coche y se desmayó mientras veía a la criatura alejarse del lugar. Cuando los demás policías lo encontraron, se sorprendieron al ver que el auto estaba destrozado y él estaba desmayado. Cuando el oficial contó su relato, le aplicaron pruebas para ver su estado mental y se dieron cuenta que no tenía signos de haber bebido o de haber ingerido alguna sustancia. Cuando el suceso se dio a conocer en los medios, personas cercanas al lugar comentaron que esa noche también vieron a una enorme sombra que sobrevolaba en los tejados de las casas
corroborando la historia del policía. Hoy en día se dice que además de brujas, también es posible apreciar la aparición de otros seres. Las personas aseguran que en la cima del cerro también han visto la aparición de figuras humanoides, de demonios, de ovnis e incluso del hombre polilla. Leyendas de Semana Santa. Los espantos. En distintas regiones de América, las personas aseguran que en Jueves y Viernes Santo, la aparición de espectros aumenta considerablemente. Esto se debe a que, como Jesucristo murió en la cruz, cada Viernes Santo, el mundo se queda sin su protección, por lo que las ánimas empiezan a aparecer sin que nadie evite su llegada. Los espectros que más aseguran que han escuchado son los siguientes. El primero de ellos se trata de la Llorona, descrita como una mujer vestida de blanco que lleva su rostro cubierto por un velo. Se aparece cerca de cuerpos de agua, emitiendo gritos desgarradores en los cuales lamenta la pérdida de sus hijos. También se dice que se aparece Chivato, que describen como un demonio que tiene forma de hombre, pero patas de chivo y enormes cuernos en la cabeza. Poco antes de aparecer, se empieza a percibir un olor a azufre. Las personas que caminan durante la madrugada cuentan que cuando empiezan a percibir ese aroma, comienzan a temblar, porque saben que es una señal inequívoca de que el espectro se acerca y que no lo podrán evitar. Otro espanto que ha sido visto es conocido como Silampa. Se trata de un bulto blanco sin forma definida que sale de los montes y poco a poco va creciendo hasta que tiene una altura descomunal. Se le aparece a las personas que deambulan a altas horas de la noche, principalmente a los mujeriegos. Les contaremos una experiencia paranormal. Nosotros, el equipo de Peregrino del Terror, antes de conocer Leyendas de Semana Santa, escuchamos durante 3 años consecutivos a La Llorona. En esta temporada, oímos su lamento en la Semana Santa de los años 2005, 2006 y 2007, y a la semana de que lo escuchamos, fallecía alguien que conocíamos. Así que al menos nosotros en carne propia sí vivimos esta leyenda, en la cual se aparece La Llorona, principalmente en la Semana Santa. Leyendas de Mineral del Chico. La mina de San Francisco. Hoy en día, muchas de las minas de Mineral del Chico están clausuradas, ya que sufrieron algún derrumbe o bien se acabó el mineral que se extraía, por lo que están cerradas y nadie puede ingresar. Sin embargo, existen otras que quedaron bien conservadas y son empleadas para el turismo, por lo que a estas sí se puede acceder. Lo característico de las minas es que siempre carecían de luz. Por eso, años atrás, primero se ingresaba con velas de cera y posteriormente con lámparas de carburo. Los mineros aseguraban que ante la luz que emitían estas lámparas veían siluetas muy pequeñas que aseguraban eran duendes. También decían que estos les hacían maldades, pues de repente la herramienta desaparecía y la encontraban escondida en algún lugar. Otros contaban que estos duendes los guiaban por otros caminos para que se perdieran, hasta que fueran encontrados o murieran. En la mina de San Francisco se cuenta que los encargados han escuchado risas que provienen de los túneles a altas horas de la noche. Uno de ellos comenta que, en una ocasión, vio la aparición de un duende en uno de los socavones. Sin embargo, el encargado comenta que el ser no tenía la apariencia típica que todos describen. Relata que la criatura medía aproximadamente entre 1,30 y 1,50. Era negra y tenía un cuerpo de niño. Observó que su rostro se asomaba en un socavón y que cuando se dio cuenta se escondió detrás de las piedras.
Otros encargados cuentan que se siente en el ambiente cuando el duende va a aparecer, pues antes de entrar a la mina perciben un escalofrío en todo su ser. Cuando eso sienten es cuando ven al enigmático ser, pero cuando no perciben nada, no ven a nadie en su interior. También dicen que probablemente no se trate de un duende, sino de algún otro ser, pues dentro de la mina se pueden observar el rostro del diablo y la figura de la parca y la figura de la muerte. Leyendas de la UNAM. El caso de Jacobo Greenberg. Este caso es tan real que si buscas el nombre en internet, verás que hasta la fecha las autoridades siguen investigando a este ser. Jacobo fue un profesor de la Facultad de Psicología que realizó estudios sobre la mente humana en los que se involucraba el chamanismo, la conciencia, la parapsicología, la meditación, las disciplinas orientales, entre otros temas. Los intentó estudiar desde el punto de vista del método científico, debido a la gran cantidad de conocimiento que adquirió durante los viajes que realizó. Pudo escribir alrededor de 52 libros. Jacobo postuló la teoría sintérgica, que dice que existe un continuo espacio de energía y que solo el ser humano puede percibir una parte de este. Tiempo después de que publicó su teoría, desapareció misteriosamente. De acuerdo con las investigaciones, se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre de 1994. Su familia se percató de ello cuando, el 12 de diciembre, que tenía que reunirse con ellos, no se presentó. Hasta el día de hoy no hay ningún rastro de él, ni siquiera hay alguna señal de que hubiera sido secuestrado o asesinado. Tampoco han encontrado el cuerpo o algún objeto de uso personal. Es como si se hubiera desvanecido de la existencia. Existen teorías que dicen que fue tanta su evolución espiritual que en uno de sus viajes logró llegar a otro plano astral del cual no pudo regresar. Otra teoría afirma que la CIA estaba al tanto de sus investigaciones y al ser considerado como un sujeto peligroso, decidió hacerlo desaparecer. Leyendas urbanas de Coyoacán. El Callejón del Aguacate. Uno de los lugares más embrujados de la alcaldía Coyoacán es el Callejón del Aguacate. Se caracteriza porque en una esquina tiene una imagen de una virgen, la cual siempre aparece con una veladora encendida y una serie de juguetes y dulces. Nadie sabe quién enciende el fuego ni quién coloca esos objetos. Quienes han visitado el lugar aseguran que al ir caminando entre las casas se siente un ambiente muy aterrador. La leyenda cuenta que en la época del presidente Lázaro Cárdenas, en esa zona vivía un militar que tenía un carácter aterrador. Un día, un niño tocó su puerta y el hombre, enojado, le quitó la vida. Después este señor fue detenido. Desde el día que falleció, los vecinos cuentan que aquel niño se aparece en la noche y que le pide que le amarren las agujetas. Se cree que los dulces que le colocan en la esquina son en homenaje al infante. Otra leyenda cuenta que una familia una noche decidió jugar a la ouija. Los espíritus que invocaron se transformaron tanto que empezaron a desconfiar entre ellos hasta que terminaron matándose entre todos. Esa es la razón por la que se cree que el aire es tan aterrador. En una leyenda más, se cuenta que la imagen de la Virgen del Carmen que está en la esquina en ocasiones llora sangre. Las personas cuentan que quien vea este fenómeno paranormal es porque la imagen le está anunciando que sus días están contados y que pronto se acercará su misteriosa muerte. Lugares embrujados de la Ciudad de México. Los puentes de Chimalistac. En la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México existe una avenida conocida como Paseo del Río, que atraviesa las principales calles del barrio de Chimalistac. Esta vialidad se caracteriza porque la superficie está empedrada.
Además, entre las dos calles que la forman, existen diversos puentes de piedra. Estos fueron construidos en los años de 1600 por religiosos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, debido a que en esa época existía un río que necesitaban atravesar para llegar a su convento. En los años de 1800, la zona empezó a urbanizarse, por lo que los religiosos tuvieron que irse del lugar. Sin embargo, al día de hoy, las personas que viven en los alrededores han relatado que han ocurrido eventos paranormales. Los vecinos cuentan que en los días de lluvia han escuchado los ruidos de una carreta que pasa entre los puentes, el cual se amplifica debido al rocoso piso de la calle. Cuando las personas se asoman por las ventanas de sus casas para ver de dónde viene, descubren que no hay nada afuera. Lo más sorprendente es que el sonido continúa escuchándose y poco a poco se va alejando de los alrededores. También se ha relatado que en las noches han visto la sombra de personas que están paradas en las esquinas de los puentes. Tienen una apariencia similar a la de un monje. A lo lejos se pueden escuchar los murmullos de estos seres, como si estuvieran rezando. Otros lugareños aseguran que también han escuchado esos susurros, a pesar de que en los puentes no hay nadie. Algunos habitantes han asegurado que han visto estas mismas sombras encima de los puentes. Sin embargo, han comentado que, a diferencia de los otros monjes, estos no emiten ningún sonido, solamente dirigen su mirada hacia la avenida, como si observaran el inexistente río. Lo que más ha impactado a los habitantes es que, independientemente de dónde hayan visto a los monjes, se han percatado que no tienen pies, como si estuvieran flotando por encima de la superficie. Leyendas de Huauchinango. Los altares del Cempaltépetl. En la Sierra Norte de Puebla se pueden observar una gran cantidad de cerros y montañas, y a sus alrededores el bosque de niebla. Uno de los más impresionantes es el bosque de Zempoala, ubicado en las faldas y periferia del Cempaltépetl. Este lugar cuenta con un maravilloso mirador, desde el cual se puede observar el pico de Orizaba, la cabecera de Huauchinango, así como los pueblos aledaños. Sin embargo, hace muchos años las personas hacían rituales en varios sitios del lugar. Se dice que existen 21 puntos en los cuales las personas continúan haciendo rituales, ofrendas y sacrificios de animales, algunos a Dios y otras al diablo. Se dice que dentro de estos lugares hay sitios enigmáticos y particulares en los cuales se hacen ritos satánicos y de brujería, y que las personas han visto salir bolas de fuego de estos espacios. La torre caída del Cempaltépetl. Los lugareños, espantados de los rituales que hacían las personas, decidieron trabajar colectivamente para evitar esto, por lo que decidieron elaborar una torre en la punta del cerro. Trabajaron colectivamente y subieron bloques de concreto hasta la punta del Cempaltépetl, donde construyeron en un par de días una torre de 4 pisos. De esta manera evitarían que en ese lugar elaboraran más ofrendas paganas o que eran dirigidas al diablo. Pasados unos días, en una noche, se escuchó un estrepitoso estruendo por toda la región. Al día siguiente, cuando los pobladores acudieron al lugar, se sorprendieron, pues a la torre le faltaba la mitad. Cuentan los lugareños que el diablo la derribó y algunos otros que un rayo lo hizo. Sin saber cuál de los dos fue, desde ese día se ha buscado la mitad perdida en los bosques del Cempaltépetl. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado rastro de la misma. Las bolas de fuego del Cempaltépetl. Las personas que han sendereado, caminado, corrido o explorado los bosques de niebla del Cempaltépetl han visto salir de este lugar varias bolas de fuego que se elevan al cielo y luego recorren los diferentes lugares de la sierra. Otros más a estas esferas que entran al bosque y desaparecen. Curiosamente, quienes han presenciado esto aseguran que en ambas situaciones no vieron que las bolas incendiaran o quemaran los bosques. Leyendas de cementerios.
Panteón Inglés de Real del Monte. Este cementerio está localizado en el estado de Hidalgo. Se llama Panteón Inglés porque ahí fueron enterradas cientos de personas británicas que habitaron en la región. Una de ellas fue conocida como Helen, cuya tumba es visitada por cientos de turistas. Se dice que el espíritu de Helen se aparece entre la carretera de Pachuca y Real del Monte. Los conductores que la han visto aseguran que pide que la lleven a la entrada del panteón. Como la mujer está sola, las personas la deciden llevar en su vehículo. Cuando llegan a su destino, la mujer baja y atraviesa las rejas cerradas de la entrada. Espantados, los conductores salen apresurados del lugar. Los vecinos comentan que el nombre completo de la mujer es Helen May Jory. Tenía los ojos azules y cabello rubio. Se cuenta que cuando estaba viva, su padre quería que se casara con un británico de su misma clase, pero Helen se había enamorado de un mexicano. Al ver que su padre no aprobaba la relación, la joven citó a su amado, y al ver que no podían estar juntos, ella le disparó a su amado, y luego se causó su propio fallecimiento. Leyendas del Día de Muertos. El hombre de la mina de Real del Monte. Real del Monte es un pueblo mágico ubicado en el estado de Hidalgo. Es reconocido por sus minas, que fueron explotadas desde la época colonial. Se dice que todas las vetas están conectadas por debajo de la tierra con el resto de los municipios de Hidalgo. Debido a eso, en el Día de Muertos, las personas colocan en sus ofrendas pequeñas réplicas de minas, así como de herramientas de mineros. También agregan elementos relacionados a los túneles de las vetas, así como pastes de carne, que son tradicionales de este lugar. Aunque sus minas más conocidas son la de la Dificultad y la de Acosta, existen una gran cantidad de vetas que fueron construidas de manera clandestina y sin condiciones de seguridad para los trabajadores. Se cuenta que hace mucho tiempo, en una de esas minas, se presentó un derrumbe, ocasionando que un minero quedara atrapado. Debido a la complejidad del derrumbe, no pudieron recuperar su cuerpo, por lo que fue declarado como muerto. Desde ese momento, su esposa, año con año, le ponía su ofrenda en el Día de Muertos. Sin embargo, un día, 4 años después del incidente, el hombre apareció vivo en su casa. Nadie lo podía creer. No entendían cómo había sobrevivido sin comida ni agua. El hombre explicó que las ánimas que visitaban su casa el Día de Muertos le llevaban la comida que su esposa había estado poniendo en las ofrendas, y con eso pudo sobrevivir. Sin embargo, poco después de salir de la mina, el hombre falleció, pues le dio un aire en el pecho por el cambio de temperatura. Leyendas del Día de Muertos. El barrio de San Ángel está ubicado al sur de la Ciudad de México. Es llamado así debido al Colegio San Ángel Mártir, que fue fundado por la Orden de los Carmelitas. Se caracteriza porque sus calles están empedradas como si fuera pueblo mágico. Tiene una gran cantidad de recintos culturales, como el Museo del Carmen, el Centro Cultural Isidro Fabela, el Centro Cultural San Ángel, entre otros. En el Día de Muertos, en cada uno de estos sitios se colocan diferentes ofrendas. Además, se realizan diferentes recorridos nocturnos en los que van contando diferentes leyendas. Una de ellas dice que en una ocasión, en uno de estos recorridos, vieron que un grupo de personas calladas y con un semblante triste se reunieron con ellos. Cuando finalizó el recorrido, no los encontraron por ninguna parte. Creen que fueron ánimas en pena que se hicieron pasar por vivos y que se mezclaron entre la multitud para pasar desapercibidos. Así que si en este barrio ves a algún ser que va caminando lentamente, cuya cara tiene un semblante triste, quizá se trate de un ánima en pena que ha regresado a este mundo. Otra leyenda que se cuenta habla de la aparición de la Catrina. Se cree que es el espíritu de una mujer que acostumbraba a disfrazarse de este personaje en el Día de Muertos, y que cuando falleció empezó a manifestarse con un semblante muy parecido a la calavera garbancera, personaje creado por Guadalupe Posada. En la avenida Paseo del Río, las personas han comentado que han visto la aparición de monjes
que se aparecen en los costados de los puentes. Sin embargo, su mirada está perdida, como si no estuvieran conscientes de la época en la que se encuentran. Se cree que estas ánimas en pena son de los monjes carmelitas que vivieron en la región hace más de 400 años. Las apariciones aumentan en fechas cercanas al Día de Muertos. Leyendas urbanas de México y su capital. La masacre de Donceles. En el número 98 de la calle Donceles se aparece el espíritu de Don Joaquín, un hombre que fue asesinado durante la época colonial. Los vecinos de la calle aseguran que sus apariciones aumentan el 24 de octubre, pues fue la fecha en la que fue encontrada su cuerpo. La leyenda cuenta que Don Joaquín fue un próspero abundante que fue encontrado muerto, junto a otras 11 personas, la madrugada del 24 de octubre. Cuando los cuerpos fueron encontrados, se dieron cuenta que habían sido asesinados con un machete. Incluso se dice que acabaron con el perico de la casa, pues no quería que hubiera testigos que pudieran hablar. Se dice que Don Joaquín había realizado un pacto con el diablo, ya que en muy poco tiempo reunió grandes riquezas, por lo que la muerte del hombre, de sus familiares y de sus criados se debió a que el pacto había finalizado. Se cree que el diablo poseyó a Joaquín Blanco, un trabajador de Don Joaquín, para que ejecutase el trabajo. Otra versión asegura que el mismo diablo fue quien cometió los homicidios y que la Santa Inquisición, mediante torturas, obligó a Joaquín Blanco a declarar que él había sido el autor. Este relato coincide con la situación política que se estaba viviendo en ese momento, pues la delincuencia se estaba elevando y el virrey Revillagigedo decidió imponer orden sin importar si culpaba a inocentes, con tal de demostrar que sí se estaba cumpliendo la ley. Después de que fue atrapado, fue ejecutado públicamente por la pena del garrote, como advertencia a la población para que dejara de cometer homicidios. Se cuenta que el alma de Don Joaquín se sigue apareciendo para llevarse el alma de los desafortunados que se crucen en su camino, para seguir pagando el pacto que hizo con el demonio.